sobre mi conclusión con respecto a la visita que tuvimos al Museo de Antropología. Pudimos observar que había herramientas muy rudimentarias con funciones muy básicas como la caza o la fabricación de ropa con pieles. Entonces notamos que hay una economía muy baja por el hecho de que mayoritariamente las personas eran nómadas y no tenían contacto entre pueblos. Pero la sociedad va creciendo, ya no somos 10, ya no somos 20, somos 100. El espacio geográfico ya no alcanza, la producción natural de la tierra no da para abastecer eso. Entonces se desarrolla ¿qué? La agricultura, la ganadería, el cultivo de plantas y la domesticación de animales. La Edad de Piedra es el periodo de la prehistoria en el cual el ser humano va adquiriendo aprendizaje y experiencia para la elaboración de armas con materiales como la madera y el hueso, para después ser utilizados para la caza y la recolección. El ser humano ha adoptado a través de los años diversas formas y cambios para poder cubrir sus necesidades económicas, desde las formas más primitivas de negociaciones, ya que es aquí cuando se empieza a establecer relaciones económicas entre pueblos, y es así como surge el comercio. Podemos concluir con que a través del tiempo el ser humano ha ido evolucionando y desarrollando nuevas formas para poder solventar sus necesidades económicas, ya que con el tiempo las características de la economía de los pueblos van a cambiar con el contexto del tiempo, y por ende la sociedad, las comunidades y los pueblos adoptan nuevos modos de negociaciones para que la economía siga en y eso obliga al ser humano a pasar de esa etapa en la que andaba por aquí buscando una economía de sobrevivencia, básicamente, ¿no? No es que había un excedente, es más, había escasez, ¿sí? Por eso también el periodo de vida, la esperanza de vida era muy pequeña, tanto por las condiciones naturales, sociales, etcétera, ¿no es cierto? Pero sobre todo naturales, porque no tenías ni un buen abrigo, ni un buen vestido, ni mucho alimento, que digamos, ¿no? Entonces la esperanza de vida muy corta, sobrevivían, es una economía de sobrevivencia. Coge lo que se asoma, casa, alimenta, etc. ¿no? Lo que plantea Marshall es que, muy por el contrario de lo expuesto por los manuales de economía, la sociedad primitiva se caracterizó por ser una sociedad opulenta, esto debido a la fácil satisfacción de sus necesidades. En palabras de Marshall, opulenta no porque tienen mucho, sino porque desean poco. Algunas de las características de esta sociedad son la división sexual de trabajo y la reciprocidad, es decir, la tendencia a compartir. Pero ya cuando se hacen sedentarios, cultivan y tienen la ganadería y la agricultura, eso permite que se organice la vida de una comunidad, para que se reproduzca y crezca. En el periodo de 1500 a.C. a 1500 después de Cristo, el uso de oro, piedras preciosas, conchas, eran instrumentos para fabricar adornos como diademas, orejeras, pectorales, anillos, colgantes, etc., que tenían en su caracterización principal de vestimenta la mayoría de personajes poderosos y de sacerdotes. Estos artefactos llamó la atención de comerciantes y comunidades externas que querían para uso personal o ceremonial, lo cual abrió rutas de mercado por tierra y mar. Esto resultó como otra fuente de riquezas, aparte de otros productos provenientes de los excedentes agrícolas. A lo largo de la historia, en las civilizaciones precolombinas del Ecuador, Amazonía, Cordillera de los Andes, Perú, Chile, podemos observar por medio de los investigadores, o mejor dicho, ellos han observado que en rastros arqueológicos encontraron muestras de que la economía y el comercio que se manejaba en las antiguas civilizaciones era un poco ya más civilizada, debido a que se usaba una moneda. La concha spondylus era utilizada además como un objeto que simboliza matrimonio, fertilidad y otras cosas. Era usada como moneda. También la concha spondylus tiene una larga historia, debido a que el aparecimiento de estas conchas en las costas
ecuatorianas significan la llegada del fenómeno del Niño, lluvias que ayudan a los cultivos de los incas. Es decir, la concha espóndilo los prepara para temporada de lluvias y poder seguir subsistiendo. Gracias. Todas las culturas le rinden culto a la fertilidad, ¿no? De la mujer, de la tierra, para la vida. Están orientadas mucho para la vida. De tener una concepción de respeto a la vida, la edad natural o humana. Entonces la concha espóndilus también era utilizada en estos ritos de la fertilidad, ¿no? Igual que esas figuras lo que expresan es los distintos procesos de desarrollo de la mujer y eran asimismo utilizadas en ceremonias concretas y luego desechadas. La concha espóndilus también servía para establecer las épocas de lluvia y de sequía, que les permitía organizar ¿qué? La cosecha. El calendario agrícola. O sea, cuándo sembrar, porque va a haber lluvia, cuándo no sembrar, porque viene una época de sequía, etc. ¿Sí? Entonces les ayudaba a organizar esto. Y obviamente la evidencia de que la concha espóndilus esté en Chile, esté en la sierra, esté en la Amazonía, indica que había comercio, que había intercambio, ¿ya? Porque no podía de otra manera trasladarse la concha desde el mar, tenían que sumergirse para sacar la concha, su alimento era muy apetecido, ¿no? Y luego de eso, entonces, por estas condiciones de los varios usos que podía tener, entonces también se tenía esa utilidad de ser como una especie de moneda para el intercambio. Normalmente se dice que las sociedades antiguas, dígase las del Neolítico, las del Paleolítico, las que vivieron en América o en específico en Ecuador, eran sociedades precarias o pobres. Esto está bien decirlo desde nuestro contexto, pero ¿realmente estas sociedades eran tan pobres como creemos o en su defecto eran sociedades que vivían en una llamada opulencia? Bueno, al visitar el Museo de Antropología de la Universidad, pudimos observar diferentes objetos o figuras que daban cuenta de cómo se vivía en esa época, cómo era la organización de estas personas. Y, como conclusión, pudimos sacar que esas sociedades se desarrollaban en un contexto diferente al nuestro y, por lo tanto, en su contexto, su manera de sobrevivir, de hacer las cosas, de desarrollar su cultura, de realizar los intercambios comerciales, sean estos de cualquier índole, por ejemplo, al utilizar la concha de espóndilus para sus intercambios comerciales o como un objeto extremadamente precioso, podemos constatar que estas culturas, estas civilizaciones, estos pueblos antiguos, vivían más bien en opulencia, prosperidad, bajo su propio modo de organización. Los conocimientos científicos, los instrumentos con los cuales se provee de esos bienes para su subsistencia y su reproducción. Ya la sociedad luego se va complejizando y en medida que va creciendo, esa sociedad nómada ya no le es suficiente recolectarlo, porque básicamente eran recolectores. Muy fácil recoger el fruto, cazar más difícil, pescar también. Haciendo una breve comparación entre lo que pudimos observar en el museo y lo que se nos dice en el texto, efectivamente las comunidades primitivas se mantenían dentro de una economía de subsistencia, es decir, que solo cubrían sus necesidades básicas o lo que para ellos en ese momento resultaba necesario solventar para poder seguir viviendo. No tenían esta tendencia de acumular o con previsiones hacia el futuro, o también no tenían esta cuestión de los excedentes de lo que lograban recolectar. Simplemente sobrevivían y ni siquiera sobrevivían, simplemente cogían lo que necesitaban para vivir. Entonces, puedo llegar a considerar que estas comunidades eran opulentas. No complicaban ni su propia existencia, ni la existencia de otros, ni de otras comunidades para poder vivir. Simplemente coexistían dentro de su entorno en una simbiosis muy en conjunto con todos los seres y su entorno que los rodeaba. Incluso ahí podría entrar en cuestión
la teoría de la cacería, porque resulta que estas comunidades primitivas, antes de la agricultura y de la domesticación de los animales, estas comunidades no lograban cazar en sí, además de que considero que existía un respeto mutuo con su entorno. eh, Más bien vivían de lo que se recolectaba, de las semillas, de los frutos y de las raíces que encontraban en su camino. También por esto que eran nómadas y, bueno, simplemente tenían otra concepción del mundo, de sus vidas, muy distinta a la contemporánea. Si comparamos esos tiempos con los de hoy, yo podría decir que hoy vivimos en una escasez fatal, fatal de conciencia, de solidaridad, de sororidad, una total indiferencia. No sé si se podría categorizar a nuestra sociedad como rica. ¿Rica en qué? Si no tenemos nada. Estamos deforestando los bosques, las selvas, los ríos. Estamos acabando con comunidades, acabando con la tierra, con los animales. No podría yo llamar a eso un avance, un progreso, riqueza. Por ello considero que estas comunidades eran perfectas, la simbiosis concreta del ser humano dentro del papel de la naturaleza y el ser humano considerado como un animal más y no de la manera antropocéntrica como se lo llegó a considerar. Ese es el punto. Las sociedades primitivas sí eran opulentas y a mi consideración deberíamos volver a esas sociedades. Si no, yo no veo ningún futuro para nosotros más que la autodestrucción.